Cada uno de nosotros, amados hermanos, necesitamos pedir al Señor nuevas fuerzas, sabiduría, la guianza de Dios, porque desde el pastor, desde el que ya tiene 30 años en el evangelio, somos expuestos no a ser tentados, sino que a caer en la tentación. Porque ser tentado, todos somos tentados. Cada uno, hermanos, somos tentados de muchas maneras. Puede que nuestras tentaciones sean diferentes, pero todos somos tentados. Jesús mismo fue tentado después de haber ayunado. ¿Cuántos saben? Cuando llega una enfermedad en tu vida, estás luchando, estás orando, llega un fracaso en tu vida, un problema en tu vida, ese momento estás tentado a dejar por un lado todas las cosas de Dios y regresar a hacer cosas en el mundo. Hermanos, hay otros que por un tiempo estuvieron en el vicio, por un tiempo, hermanos, tomaron, ¿verdad?, alcohol. Cuando tienen problemas en esa situación, son tentados también a volver en ese vicio. Yo he escuchado testimonios de hermanos que dicen: yo tuve un problema y pensé calmar mi situación, me fui a la cantina, me fui a la licor, pero cuando estaba a punto de abrir la refri, no para agarrar una leche, no, para agarrar algo que usted se puede imaginar, escucha una voz o encuentra un hermano y le dice: hermano, ¿qué haces aquí? Usted lo conozco, usted va en la iglesia. Dios no permite a veces cuando nosotros estamos luchando cada día. Hoy quiero dejar en su corazón: necesitamos, amados hermanos, pedirle a Dios misericordia cada día. Necesitamos, hermanos, aleluya, estar ocupados en las cosas espirituales. Jesús mismo dijo: orad sin cesar, orad para que no entréis en tentación. Incluso, hermanos amados, había un hermano que testificó esto. Dice que él, antes de convertirse, antes de recibir a Cristo en su corazón, él andaba en malos pasos. Él robaba carros, él robaba a personas en la calle. O sea, su hábito era robar. A eso se dedicaba. Pero un día dice que aceptó a Cristo, trató, ¿verdad?, de cambiarse el rumbo de su destino. Pero meses después, decía él en su testimonio, vino una escasez económico. Lo despidieron del trabajo, se enfermó su familia, se enfermó él y no hay trabajo. Y él decía que se vino en mi mente lo que sabía hacer. ¿Por qué no vas a robar? ¿Por qué no vuelves una vez en esa vida? Dime si eso no es tentación. Estoy mencionando esto porque cada uno, hermanos, somos tentados de una u de otra manera. Los jóvenes, por ejemplo, en el noviazgo, son tentados a cometer un pecado: fornicación. Por ejemplo, el muchacho le dice a la joven: ¿me amas? Y la muchacha le va a contestar, si es que, ¿verdad? Sí, sí te amo. Dame la prueba del amor. No estoy hablando malas palabras, no estoy hablando de cosas, estoy hablando correcto con ustedes en esta noche. Y si no me das la prueba del amor, entonces no me amas. Ahí es donde el joven o la jovencita, sobre todo, decir: Señor, líbrame de todo mal. No permitas, Señor, que comete un pecado. Hablando de esta situación en la juventud, yo sé que aquí en la iglesia hay bastantes jóvenes. Le pides a Dios, joven, de todo corazón, que Él te guarde de todo mal, de todo peligro, o estás en el evangelio porque tus papás
vienen en la iglesia. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, hermanos, no hacen cosas a escondidas? Y no solamente los jóvenes, 40, 50, 60 años, todos somos tentados. Unos son tentados para robar, otros son tentados para mentir, otros son tentados si alguien te hace daño y llega la tentación, desquítate, defiéndate, págalo como lo que te hizo, es tentación. Y ni hablar las tentaciones en la vida del hombre o de la mujer. ¿Por qué me miran tan serio? ¿No les gusta el mensaje? Les cuento cosas reales. Delante de Dios no estoy inventando cosas. Llega un muchacho en el trabajo donde yo trabajaba en años, en una fábrica de 40, 50 personas. Y él, hermanos, como que estaba masticando sus uñas y agarra el otro y lo veo nervioso y le digo, ¿qué te pasa? Fíjate, dice, aquella pareja que llegó allá, dice, la muchacha era mi exnovia. Y no sé qué voy a hacer, dice, porque así hace mi corazón. Pum, pum, pum. Él ya está casado y la muchacha ya estaba casada. ¿La hablo o no la hablo? Dime, me dice, yo no sé, le dije yo. Había un señor ahí de edad, no es cristiano, le comentó y ahí estaba yo escuchando, le dice, fíjense que no sé qué voy a hacer. La saludé, dice, ya platiqué con ella y como que hay algo. Y el muchacho era emocionado. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Le dice, no te conviene. Ve a buscar trabajo en otro lugar si quieres librarte de alguna tragedia. No, dice, ¿cómo? Si esta es una oportunidad para ti, le dice, pero no es oportunidad. No, bueno, hermanos, para no alargar esto, es de que 3, 4 semanas después se acabó el trabajo y cada quien por su lado. Yo no supe más de aquel, ¿verdad? Por si usted quiere saber la historia. El versículo que hemos lecturado con ustedes, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. No podemos justificar nuestra debilidad, porque hay quienes dicen, es que yo soy carne, hermano, soy débil. Sí, somos carne y somos débil, pero aquí dice que Dios nos ha mandado a soportar las tentaciones. ¿Por qué? Porque bienaventurado, dice la Biblia, el varón que soporta las pruebas, las tentaciones, porque tiene recompensa, y Satanás lo sabe. Cuando tú soportas, vences la tentación, tienes victoria, tienes éxito espiritual. Dios te galardona, Dios te premia. Pero si eres vencido por las tentaciones, entonces el enemigo logra su objetivo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo para nuestras vidas? Avergonzarte, humillarte, robarte la bendición, robarte tu vida. O sea, hermanos, tantas cosas que puedan suceder. Pero hoy el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corintios. Era una ciudad y una cultura llena de depravaciones morales, según relata el capítulo 6, versículo 9, 10 y 11, que había tanta inmoralidad, pecado en esa ciudad. Pablo dio a los hermanos palabras de aliento firmes acerca de nuestras condiciones y recursos que tenemos para vencer la tentación. Por eso dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Por eso es importante tener siempre comunión con Dios, estar en las cosas de Dios, porque Él te guarda en los momentos difíciles. Con nuestra propia fuerza, hermanos, no vamos a poder vencer las tentaciones.
pero con el poder del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sí se puede, iglesia, en el nombre de Jesús. La fidelidad de Dios se expresa de dos maneras, según este versículo. Él no nos permitirá ser tentado más allá de lo que podemos soportar y resistir con su ayuda. Dos, y para cada tentación Él dará una salida. Y les llevo en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 3. Dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Quién conoce más nuestras vidas, nuestras situaciones, hermanos, si no es nuestro Dios? Conoce tu debilidad, conoce tu situación. El ser tentado no es un pecado. Hace rato mencioné, Jesús mismo fue tentado, el relato está ahí en Mateo capítulo 4, versículo 11. Dice la Biblia de que Él, después de haber, ¿verdad? Después de haber ayunado, orado, había apartado para Dios en ese tiempo de oración, vino Satanás y le dice: si eres hijo de Dios, haga que esta piedra se convierta en pan. Fue tentado. Mire, hermanos, la condición de Cristo humano, primero que tenía hambre. ¿Qué es lo que usted busca cuando tiene hambre? Comida. Cuando usted tiene hambre, estoy hablando de hambre después de haber aguantado 2 días sin comer, hermanos, ya no va a pedir gusto. Ya no le van a preguntar: ¿quieres caldo de pata, caldo de pollo, pollo frito, pollo campero, pollo loco? ¿Qué hace uno cuando tiene hambre? Lo que sea. Eso es. Bueno, a veces usted ya no se acuerda. Aquí en este país, hermano, no sufrimos hambre, ¿verdad que no? ¿Ya cómo estamos? Jesús Jesús humano, porque 100% Dios, 100% humano. No venció la muerte como Dios, lo venció como hombre, como usted y yo, como carne. Gloria a Dios. Tenía hambre, se encontraba solo. Se encontraba solo y estaba expuesto, entre comillas, ¿verdad?, de caer. Satanás pensó seguramente, imaginó y dijo: esta es mi oportunidad. Jesús tenía hambre, diga conmigo, tenía hambre, estaba solo. Y me imagino, Satanás dijo: esta es mi oportunidad. Pero se equivocó, porque Jesús estaba ocupado en las cosas espirituales. ¿De dónde venía? En ayuno. Pregunto, ayunar, orar, buscar a Dios, ¿es la voluntad de Dios o la voluntad de la carne? Voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Mientras usted y yo estamos en la voluntad de Dios, aunque el enemigo venga y te ofrezca, hermanos, el pecado enfrente de ti, Dios te da la sabiduría, te da la capacidad de decir no, porque estoy bien con Dios. Aunque aparentemente tengo necesidad, pero suficiente el favor y la gracia de Dios en mi vida. Clave para vencer la tentación es cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que cuesta la carne, hacer la voluntad de Dios. Dios bendiga a los que pudieron venir en esta noche. También tenemos servicio a las 10 de la mañana los domingos aquí. Y una vez ¿verdad?, estaba pensando, ¿qué pasaría para que los hermanos vinieran como esta cantidad un día domingo a las 10 de la mañana? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que sucedería para que venga este número un domingo a las 10 de la mañana? Tiene que ser un milagro de parte de Dios. Pero si invitaran, hermanos,
a un partido de fútbol, la misma hora. Un partido entre diáconos y ujieres. Algunos ni van a venir el sábado para estar preparados el siguiente día. La carne. Entonces, hermanos, a veces uno dice, pero ¿por qué estoy débil? ¿Por qué me levanto por un lado, me caigo por otro lado? Hay cristianos, hermanos, que caminan así en el evangelio porque son débiles. Viene la serpiente, así como llegó con Eva, viene la serpiente y le dice, ¿a poco eres cristiano? Como están tan débiles, hasta niegan que son cristianos. En el trabajo, los hombres, hermanos, llega una mujer y les pregunta, ¿estás casado? Le dicen. Estaba, dicen algunos, sin vergüenza, hermanos. ¿Por qué? Porque están tan débiles. En vez de decir, sí, estoy casado por la gracia de Dios, ¿y qué? Pero hay quienes dicen, es que soy débil. Sí, ¿por qué no oras, papá? Es que Dios sabe que esa es mi debilidad, las mujeres. Es que no oras por eso. Otro, es que mi debilidad, hermano, es el jugar fútbol, por eso no llego en la hora del culto. Dice otro, ¿por qué no oras por eso? Y no estoy hablando que es malo ir a correr, divertirse un rato. Yo también me divierto con los jóvenes cuando tengo tiempo. Pero sé que mi prioridad es buscar al Señor, hacer su voluntad. Jesús estaba tan ocupado en las cosas de Dios. Cuando Satanás llegó a tentarlo, no logró el objetivo porque Cristo estaba lleno de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué Jesús venció a Satanás? Por la tentación que Satanás le traía. Tenía la palabra. Aquellos hermanos que no les gusta escuchar mensaje ni enseñanza, ellos, hermanos, no tienen fuerza en los momentos de la prueba, de las tentaciones. Porque él le contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra. ¿Qué palabra está hablando? De la palabra bendita de Dios. Aleluya. Solo usted sabe qué es lo cuál ha sido su reacción cuando llega una tentación en su vida. Ya mencioné algunos hace ratito, no solamente tentación, digamos, de inmoralidad, de, por ejemplo, adulterio, fornicación, sino que hay muchas tentaciones, hermanos. Por ejemplo, te ofrecen un trabajo aparte de lo que tienes en el día, con tal de que no vengas en la iglesia. Es una tentación, porque ¿quién no quiere ganar más dinero? Pero si eres un cristiano consciente que Dios te ha bendecido con lo que ganas en el día y apartas tu hora para venir en el templo cuando tienes tiempo, ¿verdad? Los que trabajan el día. Ahora los que tienen trabajo en la noche, Dios también sabe, pero hay que orar y pedir al Señor que abra una puerta en el día. Dios sabe contestar en su tiempo. Pero ¿qué sucede, hermanos? Salió un trabajo en la tarde, aunque haya culto, aunque haya líder en la iglesia, agarran el trabajo y se desaparecen. Tentación. Menciono la tentación de Eva, la primera tentación. Eva, hermanos, se encontraba tal vez aislado de Adán. No sé qué estaba haciendo Adán, porque dice que la serpiente llegaba con Eva a platicar con ella. Adán, sabe, estaba platicando con los changuitos, con los canguros, no sé qué más animales había en el Edén, jardín de Edén.
Pero esa conversación de Eva, no crean ustedes, hermanos, que Eva cayó de un momento a otro. No, hubo un proceso seguramente. Llegaba Satanás y le decía, llegaba Satanás y le decía cosas, y hasta el final cayó. Pero había un joven en la Biblia también que fue tentado, José. Llega a la casa del jefe, de Potifar, y hermanos, se acordó que Dios estaba en todo lugar, y él dijo: yo no voy a pecar en contra de mi Dios. Y él huyó de la escena, libró su vida. ¿Por qué? Porque pensó en Dios. Donde quiera que vayamos, si nuestra mente está conectada con Dios, no hay tentación que te pueda derribar. Tú puedes salir victorioso, creciendo en gracia y en la palabra del Señor, y Dios te va a premiar con tu esfuerzo. Job, ¿cuál fue la tentación de Job? Él dice que se enfermó. Primero, pues perdió toda su riqueza, se murieron su familia, sus hijos, sus hijas. Se enfermó él, se llenó de llaga, dice la Biblia. Y vino su mujer y le dice: todavía honras el nombre de Dios. Mire tu condición, sin dinero, sin salud, tus hijos se murieron y mire cómo estás. Job, en vez de hacerle caso, ¿verdad?, a esa voz, él dijo: ¿solo recibiré de Dios las bendiciones? Y él dijo: con todo lo que me está pasando, estoy parafraseando, hermanos, con todo lo que me está pasando, dijo Job, sea glorificado su nombre, sea bendito su nombre, aleluya, por cuando él soportó la tentación, venció la tentación de renegar contra Dios, de culpar a Dios. Hermanos, dice que Dios le devolvió lo que el enemigo le quiso quitar. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, los cristianos, ¿verdad?, que estamos luchando, verdaderos seguidores de Cristo, tienen todo el poder y la habilidad que necesitamos para luchar y ganar las batallas personales contra el pecado y las fuerzas espirituales del mal. Efesios 6, del versículo 13 en adelante, ahí nos habla de la armadura de Dios para vencer las pruebas, las dificultades y las tentaciones. Dice el versículo 10, Efesios 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra del Señor. Ahí está la armadura para nosotros, hermanos. Termino con Romanos 8:37. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando tú estás bien, hermanos, no significa que no somos expuestos a caer. Por eso la lucha que tenemos los cristianos cada día es pensar
ser consciente de la realidad, que si nos descuidamos, tenemos un enemigo, hermanos, que no se duerme, que no se cansa. Pero también quiero dejarle en su mente y hablar del poder de nuestro Dios, que Él nunca nos va a dejar solos. A pesar de tantas cosas que pasan en nuestras vidas, hay que recordar también que Jesús sigue siendo nuestro sumo sacerdote, que nos puede, hermanos, ayudar, nos puede dar fuerza, así como Él vivió, hermanos, que tuvo muchas tentaciones. También Él conoce nuestra condición, como dice en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santiago 1:12, esta es la recompensa del esfuerzo, la recompensa, hermanos, de la vida cristiana cuando luchamos cada día. Es una lucha lo que hacemos. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos amamos a Dios, hermanos, de todo corazón? Si tú le amas a Dios, te garantizo que Él nunca te va a dejar solo. Él nunca va a permitir que te pase algo, porque tú le amas a Dios con todo corazón. Se pone de pie en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor. Sigamos adelante, iglesia. Cada uno, amados hermanos, seamos fieles al Señor, porque la fidelidad tiene recompensa. Gracias te doy, mi Dios, en esta noche. Gracias, Padre bendito, por